Capítulo 269. Capítulo 269. Después de ese día, Xiao Xuan no usó las cuerdas caras que le proporcionó Guise. Era demasiado derroche. En cambio, practicó los nudos con cuerdas de hierba. Aunque eran ásperas, no le lastimaban las manos después de romperlas. Además, si el nudo no se podía desatar, también se podía usar como leña. Durante 5 días, además de patrullar y cazar, Xiao Xuan usó las cuerdas para atar nudos. Como resultado, muchas de las cuerdas de hierba fallidas se usaron como leña. Lao Ke no entendía muy bien por qué Xiao Xuan estaba tan obsesionado con jugar con la cuerda de hierba, pero como Xiao Xuan insistía, no dijo nada. Después de fallar de nuevo, Xiao Xuan se desanimó un poco. Golpeó las cuerdas de hierba contra el suelo y las tiró a un lado, antes de recoger el calabacín lleno de agua y beber unos sorbos. Después de tomar un largo descanso, Xiao Xuan corrió a la casa de piedra de Wu y dijo que tenía problemas para atar el nudo. Simplemente siento que no lo estoy haciendo bien. De alguna manera mi mano se enreda en el nudo cada vez. Wu se quedó en silencio por un largo rato. Luego dijo: Si este es el caso, es mejor no pensar en el nudo, sino ser libre. No te obsesiones con imitar los movimientos de las manos. Puedes intentar hacer el nudo a tu manera. Xiao Xuan también lo había pensado. Estaba en su propia mente. Aunque no podía resolverlo, lo intentaría más tarde. Debes aprender a vaciar tu mente. Se ha dicho que las personas que tienen la mente vacía son en realidad muy inteligentes, porque siempre pueden hacer cosas que otros no pueden hacer. La iluminación de esa herencia no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Lo sé. Dijo Xiao Xuan. Wu asintió con satisfacción y se preparó para decir algo, pero Xiao Xuan lo interrumpió. Después de 2 días planeo ir al bosque y hacer un viaje. Puede ser un poco lejos, y puede que tarde de 3 a 5 días en volver. He encontrado una piedra bonita por ahí que quiero comprobar. El corazón de Wu se encogió. ¿Solo? Después de que Xiao Xuan dijera que quería salir y que no volvería en 3 o 5 días, Wu parecía estar preocupado. Si fuera otra persona, a Wu no le habría importado, pero era Xiao Xuan quien se iba. Wu dudó, pero asintió. Está bien. Debes tener cuidado, no tomes decisiones apresuradas. Dijo Wu. Lo sé, puedes estar tranquilo. Prometió Xiao Xuan. 2 días después, Xiao Xuan tomó la cerámica pulida, algo de comida y dejó la tribu. Después de volar fuera de la tribu durante un día, Xiao Xuan caminó directamente entre los bosques. Los guardias solían buscar en el cielo aves sospechosas. Xiao Xuan no quería ser etiquetado como alguien sospechoso. El entorno circundante se sentía siniestro. Con muchos años de experiencia en la caza, tenía instintos más fuertes que la mayoría de las personas. Xiao Xuan podía sentir emociones negativas que estaban dirigidas hacia él, y dentro de un cierto rango también podía detectar el peligro. El bosque estaba muy húmedo y había mucha niebla. Aquí parecía que incluso una pequeña bestia era peligrosa. Xiao Xuan entró en otro bosque. Las ramas altas y densas obstruían la luz de arriba, dando al lugar entero una atmósfera bastante sombría. Xiao Xuan notó una bestia no muy lejos. Se escondió detrás de la hierba espesa entre los árboles, mirando a Xiao Xuan con ojos salvajes. Las bestias que Xiao Xuan solía cazar huían después de ver al equipo de caza, porque sabían que los cazadores iban a matarlas. Sin embargo, en este extraño bosque, las bestias no conocían a los seres humanos. Desconfiaban de cualquier cosa extraña y pensaban que los humanos eran presas. No solo no huían, sino que también atacaban. Acompañado por un aullido bajo, la figura que saltó detrás de la hierba declaró el primer ataque. La bestia baja atacó violentamente a Xiao Xuan, pero la hoja de Xiao Xuan se hundió profundamente en la carne de la bestia. La sangre salió a borbotones del cuerpo de la bestia, que cayó al suelo sin vida. Xiao Xuan dio 10 pasos hacia atrás. Varias bestias pequeñas salieron corriendo, no hacia Xiao Xuan, sino hacia el cuerpo de la bestia que había sido cortada en 2, gritando por comida. Sin embargo, no tardaría mucho en que el olor penetrante a sangre se extendiera. Pronto habría otras bestias que se acercarían,
ahuyentando a las bestias más pequeñas y reclamando los cadáveres. Habiendo volado y caminado durante todo un día, Xiao Xuan miró al cielo. El sol ya estaba oculto detrás de las montañas. Necesitaba encontrar un lugar para descansar. Luchó contra una fiera bestia con una garra puntiaguda por un agujero en el acantilado y expulsó a la bestia de la cueva. Había muchos huesos de animales en la cueva, con un olor a podrido, y muchos insectos grandes y pequeños subían y bajaban. Xiao Xuan encendió una antorcha y expulsó a los insectos. En cuanto a los huesos de animales, todos estaban hechos añicos. Había agujeros dentro de los huesos. Xiao Xuan sacó la piel de animal y la usó como papel. Dibujó una imagen del entorno circundante. Esta vez, además de buscar la piedra, también trazaría en una piel de animal el lugar por el que pasaba para que su equipo de caza pudiera explorar este lugar. Xiao Xuan apagó el fuego y se tomó un tiempo para descansar. Cuando Xiao Xuan se despertó al día siguiente, el cielo exterior estaba un poco sombrío. De pie en el agujero y mirando hacia afuera, el bosque de abajo estaba cubierto de niebla. Parece que va a llover, Dijo Xiao Xuan. A Xiao Xuan no le gustaba mucho la lluvia, así que planeó quedarse en el agujero y esperar a que el clima estuviera bien antes de salir. La poca carne de animal que se cocinó ayer se comió para el desayuno. La carne de la bestia se había enfriado y endurecido. A Xiao Xuan no le importaba. Comió mientras observaba el cielo exterior. No sé cuándo se calmará esta lluvia, Se dijo Xiao Xuan, yendo a la cueva para protegerse de la lluvia. El viento aquí era muy violento. Sentado en el agujero, Xiao Xuan vio la cuerda atada a la cintura. No había tocado la cuerda en 2 días. Sacó la cuerda ahora que no tenía nada que hacer. Después de sacarla de la bolsa de animales y cortarla con un cuchillo, comenzó a jugar con ella en sus manos. Estaba planeando atar la cuerda de acuerdo con lo que recordaba de su sueño, pero cuando pensó en Wu, se detuvo. Si hiciera lo que estaba haciendo antes, el resultado debe ser el mismo. Volveré a tener las manos atadas en el nudo. Pensó Xiao Xuan. Suspirando profundamente, Xiao Xuan cerró los ojos y dejó de lado los recuerdos de las manos. La cuerda se movía sin rumbo en sus manos. Poco a poco, Xiao Xuan se olvidó de los nudos. Empezó a pensar en cuándo dejaría de llover. Todavía no era la época de lluvias, pero el cielo seguía sombrío y lluvioso. Mientras sus pensamientos vagaban, las manos de Xiao Xuan parecían moverse por sí solas. La cuerda alrededor de su mano giraba entre sus dedos. Sin embargo, algo era diferente. La forma en que anudaba la cuerda era diferente. La sensación que Xiao Xuan sentía no era tan caótica. Parece tener un propósito fuerte. Esta vez Xiao Xuan no se distrajo, sino que se concentró y prestó atención al movimiento de los nudos en sus manos. Y las manos de Xiao Xuan también estaban siguiendo inconscientemente la acción, exactamente igual que la acción de las manos en su mente. Cuando Xiao Xuan salió de ese estado, abrió los ojos y miró sus propias manos. Se sorprendió al descubrir que la cuerda de su mano ya tenía varios nudos en lugar de estar pegada a sus dedos. ¿Había tenido éxito o seguía siendo un fracaso? Xiao Xuan especuló sobre el significado de esas cuerdas y nudos. ¿En qué estaba pensando justo ahora cuando ataba esas cuerdas? ¿Cazar? No. ¿Piedra? No. ¿Lluvia? Sí, era lluvia. En ese momento, Xiao Xuan se estaba emocionando. Necesitaba verificar qué significaban esos nudos. Mirando el cielo afuera, Xiao Xuan se levantó. Caminó hasta el borde del agujero. Respiró hondo, sintiendo el vapor de agua húmedo y frío en el aire. Apretó el puño y lo extendió, contando el tiempo en su corazón. 5. El puño se abrió y el dedo meñique se extendió. 4. El dedo anular se extendió. 3. El dedo medio se extendió. 2. El dedo índice sobresalió. 1. El pulgar se extendió y su palma ahora estaba abierta. Chasquido. Un suave sonido de un líquido aterrizó en su mano. La palma se sintió ligeramente fría. Entonces la caca de pájaro aterrizó en el centro de su palma. Xiao Xuan iba a quitarse la caca de la mano con algo,
Justo cuando estaba a punto de retirar la mano, otra gota de caca aterrizó en sus manos. Seguido de una segunda gota, una tercera gota y una cuarta gota. Densas gotas de agua aterrizaron en el suelo. Los bosques debajo de la montaña estaban bloqueados por árboles. Las densas gotas de lluvia golpearon las hojas de los árboles, y se escuchó un sonido que venía de abajo. Capítulo 270. Capítulo 270. Está lloviendo. Realmente está lloviendo. Comparado con el tiempo predicho por Xiao Xuan, solo estaba separado por unos pocos segundos. ¿Coincidencia? ¿O es realmente lo mismo que el resultado predicho por el nudo? Después de usar la lluvia para enjuagarse la caca de pájaro, Xiao Xuan regresó al agujero. Sacó la cuerda de paja de la bolsa de piel de animal y la cortó de nuevo. Mirando la lluvia afuera, pensó para sí mismo, ¿por qué no intentarlo una vez más? Ya que está lloviendo, ¿por qué no predecir cuándo dejará de llover? Xiao Xuan pensó en su estado cuando hizo el nudo. Estaba pensando en lo que estaba pensando cuando estaba atando el nudo. Luego volvió a tomar la cuerda, cerró los ojos y dejó de lado otros pensamientos distractores. Pensó en el momento en que dejó de llover. Finalmente los nudos aparecieron en la mente de Xiao Xuan. Era inconsistente con el anterior. Xiao Xuan observó cuidadosamente los movimientos de las manos en su mente. En sus propias manos apareció un nudo similar al que tenía en su mente. Cuando Xiao Xuan terminó el nudo, la sensación de desmayo regresó. Hubo un momento de oscuridad en sus ojos, y su cerebro le dolió por un tiempo. Xiao Xuan miró el nuevo nudo en su mano. Xiao Xuan interpretó lo que significaba el nudo. La lluvia dejará de llover antes del mediodía. Incluso sin el sol, Xiao Xuan podía estimar la hora aproximada en que dejaría de llover. Como cazador, podía adivinar a qué hora dejaría de llover. Mediodía, no mucho tiempo a partir de ahora. Solo tengo que esperar y ver. Xiao Xuan puso el nudo a su lado, masculló un trozo de barbacoa fría y se apoyó en la pared. Necesitaba recuperar su fuerza lo antes posible. Cuando casi era mediodía, estaba lloviznando afuera, pero no dejó de llover. Después de volver a la cueva, Xiao Xuan miró hacia afuera. Las espesas nubes del cielo se estaban disipando. El sol brillaba a través de las grietas entre las nubes. La lluvia disminuyó gradualmente hasta que se detuvo por completo. El cielo y las nubes oscuras se dispersaron. El sol salió. La primera vez es una coincidencia. Pero, ¿es una coincidencia que ocurra lo mismo dos veces? Xiao Xuan creía que la hoja registraba diferentes nudos. Entonces, es técnicamente un libro del tiempo. Incluso cuando estaba viajando, nunca había prestado atención a un libro del tiempo. No esperaba conseguir algo así. No sabía cuál de los miembros de esta tribu dejó esto atrás. No había ningún rastro en el tótem. Después de la lluvia, Chacha salió volando y agarró una bestia no muy grande y regresó y se la comió con Xiao Xuan. Después de comer, Chacha descansó a su lado en la cueva. Su fuerza física casi se había recuperado. Mirando las cuerdas de paja restantes en la bolsa de piel de animal, la contempló y decidió volver a cortarla con un cuchillo de piedra. Sin prisa por irse, Xiao Xuan tenía la intención de intentar atar un nudo una vez más. Planeó estudiar más. Quería predecir dónde estaba la piedra que necesitaba encontrar, pero no fue tan fácil la tercera vez. Ató el nudo. Intentó de nuevo. Fracaso. Intentó de nuevo. Volvió a fallar. Las cuerdas de paja de las bolsas de piel de animal casi se habían usado, y Xiao Xuan dejó un lío en su mano. Descansó junto a la pared. ¿Cómo puedo fallar? ¿Fue solo una coincidencia las dos primeras veces? Chacha estaba a su lado, observando a Xiao Xuan crear un nudo de hierba tras otro y luego golpear su cabeza contra la pared. No entendía completamente los pensamientos de Xiao Xuan. Solo pensó que los humanos eran animales realmente fascinantes. Cuando recuperó su fuerza física, tomó una cuerda de paja y volvió a intentarlo. Cuando terminó el nudo, lo miró. Tuvo éxito. Xiao Xuan sintió un suspiro de alivio. ¿Era solo porque era excesivamente confuso? El lugar al que tenía que ir a continuación era un lugar donde podía encontrar la piedra. Sin embargo, cuando Xiao Xuan interpretó el significado del nudo y lo comparó con la dirección que le dio Chacha,
descubrió que las direcciones apuntaban en dos direcciones diferentes. Para entender mejor, Xiao Xuan hizo un pequeño ajuste y volvió a intentarlo con una cuerda de paja. El resultado fue el mismo que antes. Xiao Xuan miró la dirección que predecía el nudo. Pensó en lo que era más importante. Después de pensarlo un poco, Xiao Xuan tomó una decisión. Oye, no vayamos a la piedra primero. Vamos allá en vez de eso. Xiao Xuan señaló en dirección opuesta mientras hablaba con Chacha. La dirección que señaló Xiao Xuan era un lugar que nunca había visitado, pero no importaba. Era bastante emocionante ir a una zona boscosa extraña. Debido al consumo de fuerza física y tiempo, Xiao Xuan decidió empezar a viajar mañana. Xiao Xuan y Chacha, que recuperaron su ánimo a la mañana siguiente, salieron de la cueva juntos y marcharon en la dirección que indicaba el nudo. Había un río que atravesaba el bosque. El río era un poco verde, y ocasionalmente se veían algunas actividades de animales alrededor. Xiao Xuan no caminó junto al río. Era demasiado arriesgado. Estaba al menos a 20 o 30 metros del río. Junto al río había algunas cosas allí, y Xiao Xuan quería echar un vistazo. Sin embargo, mientras se acercaba, se escuchó un silbido que atravesó el aire. Xiao Xuan había sido consciente de su entorno. Después de percibir el movimiento, cambió de cuerpo y esquivó hacia un lado. ¡Crack! Una flecha de agua vino cargada hacia el lugar donde estaba Xiao Xuan. ¡Flecha de agua! El párpado de Xiao Xuan se levantó. ¿De dónde salió la flecha de agua? ¿Fue de un pez del río? No esperó a que Xiao Xuan pensara. Un segundo disparo se disparó de nuevo desde el río. Aunque era agua, poseía una fuerza feroz, y la velocidad era extremadamente rápida. La segunda flecha de agua falló a Xiao Xuan. Se dispararon la tercera y la cuarta flecha de agua. Desde el río había un objeto que sostenía algo. Xiao Xuan no tuvo tiempo de investigar. Después de haber evitado la flecha de agua, dejó la orilla del río. Cuanto más te adentras en el bosque, más peligros hay. Incluso un pez pequeño es una amenaza. Capítulo 271. Capítulo 271. Para ir al lugar que indicaba el nudo, Xiao Xuan tenía que cruzar el río. Xiao Xuan caminó a lo largo del río por un rato, pero aún no podía encontrar un lugar donde pudiera cruzar directamente. Mientras agarraba las garras de Chacha, Xiao Xuan vio un animal cerca del río. El animal tenía garras largas y afiladas como las de un gibón. El animal se sintió atraído por la cosa brillante en la orilla del río. De repente, algo del río disparó flechas al animal que estaba en la orilla. Sin embargo, el animal reaccionó rápidamente. Dejó de excavar y rápidamente comenzó a esquivar. Dos de las flechas habían fallado. El pez en el agua estaba un poco ansioso. La cabeza que antes estaba escondida bajo el agua, ahora estaba expuesta, y se podían ver algunas escamas en forma de abanico. Se dispararon 3 flechas de agua simultáneamente. Las 2 primeras flechas de agua sellaron el camino de retirada del animal que estaba en la orilla. Cuando el animal se dio la vuelta, la tercera flecha de agua le dio en el pecho. El animal que estaba en la orilla fue golpeado y hubo una breve pausa. Un grito agudo resonó en las montañas. Hubo silencio. Lo único que se movía era el animal en el agua. El cuerpo del pez, que tenía unos 6 o 7 metros de largo, parecía grande y pesado. De repente, saltó del agua y cayó sobre la orilla del río. Las aletas pectorales y pélvicas desarrolladas actuaban como 4 patas. Después de aterrizar en la orilla, empezó a saltar hacia el animal. Abrió sus colmillos y mordió al animal. Xiao Xuan podía oír claramente el crujido nítido de la fractura del hueso. Los ojos del animal estaban llenos de miedo e incredulidad. El extraño pez, todavía mordiendo al animal que luchaba, encogió sus aletas pectorales y pélvicas desarrolladas, y rodó su cuerpo cilíndrico áspero desde la orilla y de vuelta al río. Los gritos de horror desaparecieron instantáneamente. La tranquilidad se restableció una vez más en el río y sus alrededores, con solo unas pocas burbujas y una sangre discreta flotando desde el interior del río. Este era el bosque del que las tribus tenían miedo. Los peligros ocultos bajo la superficie aparentemente tranquila daban a la gente una gran sensación de presión. Después de cruzar el río, volvió a la tierra y continuó lidiando con todo tipo de animales asesinos en las montañas.
Por otro lado, Gu estaba contando los días que Xiao Xuan le había dejado. Han pasado 6 días, y no sé cuándo volverá Zhao Xuan. Cada vez que pienso en Zhao Xuan, me duele la cabeza y no puedo sentirme aliviado. Wu estaba preocupado. Entró en la casa desde fuera. Al entrar en la casa, vio a gente de la tribu Lu. ¿Qué pasó? Preguntó Wu. Wu se sintió avergonzado después de oírse decir esas palabras. Sabía que la noticia no podía ser sobre Xiao Xuan. Wu se sintió un poco aliviado, pero lo que dijo era realmente grave. La gente de la tribu Lu les dijo que iba a llegar una fiesta especial de larga distancia. La fiesta estaba compuesta por gente que era de las grandes tribus. Estas cosas requerían la atención de las tribus, y Wu no tuvo tiempo de contar los días que Xiao Xuan estuvo fuera. Después de 3 días de duro trabajo, Xiao Xuan finalmente llegó al lugar que indicaba el nudo. Aunque Xiao Xuan no sabía dónde buscar la piedra, pudo sentir que había algo importante allí. Xiao Xuan podía sentir que había algo en la montaña. Mientras observaba con vigilancia su entorno, Xiao Xuan caminó más cerca de la montaña. No sabía dónde estaba, ni sabía qué estaba buscando, pero sabe que encontrará algo allí. Mientras subía la montaña, los árboles se fueron volviendo más escasos. Siente que se está acercando a algo. Por fin, Xiao Xuan llegó a un agujero. Mirando la enorme pared de piedra que tenía delante, Xiao Xuan volvió a introducir el cuchillo en la funda de cuero que llevaba en la cintura. Respiró hondo y tiró de la pared de piedra hacia afuera. Con un sordo chirrido, la pared de piedra se movió un poco. Xiao Xuan estaba cerca de la cima de la montaña. Aunque no había nieve, la temperatura era realmente baja. Sin embargo, cuando Xiao Xuan entró en la cueva, hacía mucho calor. La cueva estaba oscura y no había fuego. Había una fuerza extraña bloqueando la entrada. Sin embargo, esta fuerza extraña le dio a Xiao Xuan una sensación familiar. Chacha revoloteaba en el cielo, sin querer bajar. Xiao Xuan no intentó obligarlo a venir. Después de quitar la pared de piedra, Xiao Xuan fue a buscar leña seca, encendió una antorcha y entró en el agujero. No sabía cuánto tiempo había existido el agujero. Dentro, justo dentro. Después de entrar en el agujero, Xiao Xuan vio a varias personas. Para ser exactos, eran los cuerpos de 6 personas muertas. Al principio, Xiao Xuan pensó que los cuerpos eran cosas que estaban bloqueando el camino. Después de mirar bien, encontró 6 cadáveres marrones, parecidos a huesos. Todavía tenían el pelo. Aunque la piel de animal que llevaban en el cuerpo ya no era brillante y estaba cubierta de una capa de polvo, no era tan flexible como antes. Se podía cortar fácilmente con un cuchillo. Las 6 personas bloquearon completamente el camino de Xiao Xuan hacia adelante. Los cuerpos no tenían ojos en sus cuencas, pero parecían estar mirando atentamente. Obviamente no tenían expresiones, pero inexplicablemente daban a la gente una sensación firme y resuelta. Parece que nada podía moverlos. Cuanto más cerca estaba de los cuerpos, más sentía que lo desgarraba esta fuerza misteriosa. Xiao Xuan tuvo que usar el poder del tótem para resistir esta fuerza. Sin embargo, lo extraño era que cuando Xiao Xuan usó el poder del tótem, ya no había una fuerte resistencia. La fuerza ya no lo rechazaba. En cambio, le dio a Xiao Xuan una sensación de cercanía. La fuerza extraña se había ido. ¿Son gente de la tribu Cuernos de Fuego? Si realmente eran gente de la tribu Cuernos de Fuego, entonces deben ser mis ancestros. De acuerdo con la tradición de las tribus, se requería que la gente de la tribu Cuernos de Fuego adorara a sus ancestros. Xiao Xuan solo sintió una conexión de sangre con los cuerpos frente a él, pero la gente de la tribu Cuernos de Fuego naturalmente los adoraría. Xiao Xuan dejó la antorcha a un lado y se volvió hacia las 6 personas que tenía frente a él y las adoró. ¡Boom! Los 6 cuerpos cayeron al suelo. Mirando los cuerpos caídos, Xiao Xuan se quedó atónito. Se preguntó si se había caído sobre sus ancestros, pero se dio cuenta de que no se había caído. Anteriormente, estas 6 personas habían bloqueado el camino hacia adelante, pero ahora se habían caído, dejando un pasillo, no demasiado ancho, pero justo para Xiao Xuan. Recogiendo la antorcha y teniendo cuidado de no pisar a los ancestros,
Xiao Xuan continuó adentro. Mientras caminaba unos 20 metros, Xiao Xuan vio a una persona sentada en el suelo. Más bien, un cadáver seco similar a las 6 personas de enfrente. Sin embargo, este cadáver era más completo, excepto por una ligera decoloración. Probablemente debido a su edad, esta persona tenía más pliegues en la cara. En cuanto a su atuendo, entonces, a diferencia de un guerrero, era algo similar a un chamán. ¿Chamán? Independientemente, al ver a los ancestros, uno debe adorarlos. Xiao Xuan una vez más se inclinó. Luego, sintió que el extraño poder de antes había desaparecido. La temperatura dentro de la cueva bajó repentinamente. Era como si la antorcha se hubiera apagado. La línea de visión de Xiao Xuan pasó sobre la persona sentada en el suelo. Detrás de esta persona había varias cajas de madera y piedra con una capa de polvo acumulada sobre ellas. Capítulo 272. Capítulo 272. ¿Por qué mis ancestros colocaron tantas cajas aquí? Este lugar no está a un día o dos de la tribu. Si no hubiera criaturas peligrosas en las montañas, tendría más sentido. Pero hay muchas criaturas peligrosas en el bosque. Xiao Xuan se acercó a las cajas con la antorcha. Las cajas estaban atadas con cuerdas de paja, probablemente para evitar que la tapa se cayera durante el transporte. Sin embargo, después de mirar más de cerca, parece que los nudos que ataban las cajas eran más complicados de lo que pensó en un principio. Las cuerdas de paja atadas están atadas en nudos, se aplicó la pintura, y el nudo en la posición media era el símbolo de la bruja. En cuanto a los demás, las cuerdas de paja usadas son relativamente ordinarias, pero no se puede decir que las cosas contenidas en estas cajas no tuvieran valor. Lo que sea que transporten aquí los ancestros, ciertamente tenía algún valor. Xiao Xuan tenía la intención de echar un vistazo a las cajas con nudos de cuerda que eran diferentes al resto. Sin embargo, descubrió que los nudos eran difíciles de deshacer y las cuerdas eran mucho más fuertes. Era como si no hubieran estado allí por mucho tiempo. Todavía eran tan fuertes como el día en que fueron atadas. Córtelas y telas pon fuego. Olvídalo. Si la tribu supiera que iba a cortar las cuerdas, dirían que está siendo irrespetuoso con los ancestros. Dejando a un lado las pocas cajas con nudos complicados, Xiao Xuan se volvió para mirar las cajas con ataduras más comunes. Levantando la mano, intentó deshacer el nudo de una caja diferente, pero con solo tocarla ligeramente, las cuerdas de paja que ataban la caja se habían roto. Las partes rotas se habían convertido en polvo. Este mismo suceso ocurrió con el resto de la cuerda que ataba la caja. Quizás debido al paso del tiempo, las cuerdas de hierba que las ataban se habían convertido en polvo. Pero debido a que no se habían tocado todo este tiempo, la imagen de las ataduras había permanecido hasta que las tocó. La parte frontal de las cajas tenía una alta densidad y las cuerdas utilizadas eran diferentes. Ahora, estas densidades son bajas, y Xiao Xuan mira el contenido de la caja sin presión. Al abrir la caja, Xiao Xuan vio pieles de animales enrolladas cuidadosamente dentro. Xiao Xuan tomó una pieza y la miró. Registraba lo que le había sucedido a la tribu Yanyao ese año, como la cantidad de cosechas, disputas y otra información diversa. Tomó otra. Contenía registros de varias guerras en las que la tribu Yanyao y otras tribus habían participado en ese momento. Incluía los nombres de varias tribus que Xiao Xuan conocía, como la tribu Qianbian, la tribu Weiba, etc. Varias tribus centrales conocidas por Xiao Xuan estaban registradas en la piel de animal. ¿Qué hizo que la tribu Yanjiao fuera tan odiada por los demás? Sin embargo, Xiao Xuan se dio cuenta de que sus pensamientos estaban equivocados. Al mirar las otras pieles de animales, no era que fueran odiados, sino que durante la época era algo normal que ocurrieran guerras entre tribus. Según los registros en las pieles de animales, las tribus no eran tan pacíficas como lo son ahora. Quizás para los turistas, la vida afuera es ahora muy difícil, especialmente en el resto del mercado. Los equipos de larga distancia de varias tribus son asesinados todos los días, y luego el pescado de la piscina.
Sin embargo, en comparación con los registros en los rollos de piel, no eran nada. En el mejor de los casos, eran pequeños conflictos entre equipos distantes de otras tribus. Los registros en las pieles de animales, sin embargo, eran de conflictos a gran escala entre tribus, guerras a gran escala. 3 días y una pequeña pelea, 10 días de un conflicto a gran escala. ¿No te gusta alguien? Golpéalo. ¿Alguien te miró mal? Agárralo. ¿Ves algo que te gusta? Agárralo de nuevo. Todo se basa en la fuerza. Si lo golpeas y vuelve, ¡mátalo! Si puedes tomarlo, puedes robarlo. Si lo robas, nunca lo renuncies. Lucha o muere. Se podría decir que una vez, la supervivencia de una tribu pequeña era extremadamente difícil. Según estos registros, muchas tribus pequeñas fueron destruidas en los conflictos. El medio era aún más caótico, porque había muchas tribus grandes, había 2 guerras en 2 días. Hoy asaltaste mi equipo, mañana mataré a toda tu tribu. Esa mentalidad era extremadamente prominente de lo que Xiao Xuan ya había leído. Incluso las 8 tribus que Xiao Xuan siempre había pensado que eran buenas vecinas y socios cercanos, solían ser enemigos acérrimos entre sí. Había llegado al punto en que uno no podía reclamar que el bambú de su tribu era suyo, ya que residía en la frontera de otra tribu. Incluso si hay una cebolla verde que no pertenece a su propia tribu, la gente que no era parte del 8 será arrancada de la tierra. Y todas las tribus pequeñas que no se habían unido a uno de los 8 grandes, en cuanto a que se descubrieran, o serían masacradas o se las comerían. ¿Las tribus débiles no son buenas? No hay problema. Mientras las personas que no son parte del 8 estén infelices, ellas estarán felices. Algunas de las notas no eran tan solemnes y tenían muchos sabores malos. Las notas también contenían muchos otros escándalos tribales, como quién fue enterrado en la esquina, quién fue un cornudo, quién fue exprimido por los hermanos. La posición del próximo líder. Las palabras fueron ligeramente exageradas, revelando chismes y emoción. No todos los chamanes eran tan serios como el chamán actual de la tribu Cuernos de Fuego. El odio de una familia podría convertirse fácilmente en la venganza de una tribu. Para una era así, la guerra es una solución demasiado fácil para no ser usada para resolver problemas. El físico de Yang Yao y su fuerza dominante hicieron que mucha gente mordiera la lengua, pero no se atreverían a vengarse. Su impresión en los demás era grosera y arrogante. Sin embargo, Xiao Xuan podía ver en las palabras escritas en la piel de animal el orgullo del ancestro que había registrado estos detalles. No importa lo que se registrara, este mismo orgullo podía sentirse encarnado por estas palabras. Como una de las tribus que tenía un inmenso poder, aunque en sus días más jóvenes, Yang Yao tenía el capital para ser arrogante con una historia tan rica. Era difícil imaginar que el ambiente caótico de esa época se había vuelto mucho más pacífico, aunque todavía estaba lleno de violencia brutal y asesinatos sin sentido. En comparación con lo que estaba registrado en las pieles de animales, era una época diferente. ¿Por qué las tribus que alguna vez se odiaban, tratándose como enemigos a los que luchar hasta la muerte, ahora viven pacíficamente? Cuando Xiao Xuan siguió al equipo de caza, también preguntó lo mismo. La respuesta que recibió fue tan enigmática. Durante mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, al menos en los últimos 200 o 300 años, no ha habido grandes guerras entre las tribus. En cambio, la tribu Guanchi siempre hostigaba a las tribus más pequeñas en las partes centrales del país. Sin embargo, nadie en las tribus realmente se pelea entre sí como en el pasado. Hablando de la tribu Guanchi, volviendo al presente, Xiao Xuan solo había visto el nombre de la tribu en 2 rollos de piel de animal. La bruja que había registrado estos también había predicho que la tribu desaparecería dentro de 500 años. Sin embargo, los hechos demostraron que esto estaba mal. En cambio, la tribu se había vuelto más arrogante que la tribu Yang Yao en los últimos años. También se había vuelto más violenta y agresiva, convirtiéndose en una de las tribus centrales en el proceso. Entre las tribus principales, abandonando la antigua sospecha, dejando ir el odio, sin hablar de coexistencia pacífica, al menos parece que hay una relación cooperativa que les permite cambiar de esta manera. Xiao Xuan solo pensó en una de las respuestas más probables. Tienen enemigos comunes.
Este enemigo les da miedo. Una o dos tribus solas no pueden hacerlo. ¿Enemigos que amenazan a la tribu Yanyao? No es que la tribu Yanyao no fuera fuerte. De hecho, era fuerte. Pero no eran tan fuertes como para no poder ser amenazados. Hubo otro punto que Xiao Xuan encontró extraño. No había registros de dueños de esclavos. Durante el tiempo que hubo cautivos, estos cautivos fueron arrastrados de regreso para trabajar para las tribus que los habían capturado. Sin embargo, no había registros de dueños de esclavos en las pieles de animales. Además de la información que encontró en estas pieles, Xiao Xuan había abierto varias otras cajas con pajas desgastadas por el tiempo y había aprendido mucha información de ellas. No eran completamente de guerras entre tribus, sino que abarcaban todos los aspectos, como registros relacionados con la agricultura y la ganadería. Además de esto, Xiao Xuan había dado la vuelta a varias otras cajas con pajas dañadas y había aprendido mucha información. Las notas no solo incluían información sobre la guerra entre tribus, sino que abarcaban todos los aspectos, como registros relacionados con la agricultura y la ganadería. La tribu Yanyao de hace 1000 años era principalmente una tribu que dependía de la caza para obtener su comida. Después de todo, estaban tan cerca del bosque que era natural usar esa fuente primaria de alimento. La mayoría de sus alimentos provenían directamente del bosque. Sin embargo, también se plantó. Era como los murales que Xiao Xuan vio al principio. Estaban plantando, criando y cosechando. Estos registros contenían todos estos y más. Tal vez estos fueran parte de los registros que los chamanes de las tribus tenían ahora. Sin embargo, creía que estos registros eran definitivamente más detallados que los de los chamanes. Pensándolo bien, cuando los ancestros de la tribu Yanyao dejaron su antiguo hogar tribal, habían intentado principalmente escapar. No había muchos registros sobre la plantación y la cría que pudieran llevar en su cuerpo. Tal vez no los trajeron cuando se fueron, porque los ancestros se habían ido y no esperaban irse tanto tiempo. Los registros que tenían los chamanes podrían incluso haber sido escritos por aquellos que se fueron más tarde que otros. Simplemente había demasiadas pieles en la caja. Xiao Xuan no encontró conveniente sostener su antorcha adentro porque le preocupaba que la antorcha dañara las pieles de animales. Perder el conocimiento de los ancestros debido a su propio descuido, sin duda haría que la tribu lo expulsara al exilio, o incluso lo matara por su falta de respeto. Xiao Xuan no dudaba de la autenticidad de estos registros. Los registros fueron creados todos por chamanes. En algunas de las pieles de animales estaban los registros de hechos importantes. También había algunas palabras aparentemente sin sentido al principio. En realidad, estas palabras eran el lenguaje de los chamanes. ¿Necesitas algo? Se registró que si había una contradicción dentro de la tribu, la decisión se le daría al fuego y a su vez al tótem. Estas palabras aparentemente sin sentido eran en realidad un tono de discurso más solemne, usado por los chamanes para indicar que éstas fueron decididas por todos o por sacrificio, sin ninguna falsificación. Además de la agricultura, la pesca, la caza, la ganadería, la artesanía, el planetario, la arquitectura, la medicina, la guerra, la política y la vida diaria. Aunque muchos de los registros eran vagos en estos aspectos y no detallados, se podía ver a partir de ellos que la tribu no era competente en ellos en ese momento. Por ejemplo, hay muchos registros del fielo y la mano de obra que solo podrían considerarse inmaduros. Pero hay tantos aspectos del registro que todavía sorprendió a Xiao Xuan por la gran cantidad. ¿Qué es importante para la tribu Yanyao? El cristal de fuego, una variedad de monedas de esparto que actúan como propiedad, o otras piedras preciosas. No. De hecho, todo tuvo que dejarse atrás. Cuanto más leía, más importante era que el chamán de la tribu supiera de su descubrimiento. Entre la tribu, lo primero que necesitan saber son sus propios miembros, sus orígenes, tótems, etc. En segundo lugar, necesitan conocer las reglas consuetudinarias, bodas y funerales importantes, líderes pasados y deliberaciones. Sin embargo, las cosas importantes serían la producción, la guerra, el sacrificio, etc. Sin duda, estos son los contenidos que los chamanes necesitan registrar y transmitir a las generaciones futuras. Estos contenidos
En términos populares, son lo que la gente llama historia. En los valores de los chamanes, cuanto más larga es la historia de la tribu, más tiempo existe la tribu, más poderosa es la tribu. En cuanto a por qué la historia de Yan Yao se conservó aquí, tal vez no se la llevaron en el pasado y simplemente se olvidó. Fue traído aquí para ser ocultado. Después de todo, pocas tribus se atrevían a entrar directamente en el feroz bosque de la montaña de las bestias. Simplemente era un lugar demasiado bueno para esconder registros tan valiosos. La gente de la cueva murió hace mucho tiempo. Lo único que queda es el poder que Xiao Xuan había sentido antes. Fue una fuerza devastadora para los invasores, pero para esta cueva fue como un guardián que se había mantenido durante miles de años, esperando en silencio, custodiando la historia de Yan Yao, y esperando que las generaciones futuras regresen y encuentren este caché de conocimiento. Sin embargo, uno de los lamentos de Xiao Xuan es que no había registros detallados del tipo de huevo que rodea el fuego en su mente en las cosas que había visto antes. Tal vez esas cosas estaban selladas en las cajas que él no podía abrir. Olvídalo. Espera hasta que llegue el momento de traerlos de vuelta y el chamán los abrirá. Siempre y cuando no sean contenidos secretos que no se puedan ver, el chamán debería permitirle leer el resto del contenido de los registros. Capítulo 273. Capítulo 273. ¿Se podría comer lo que había en estas cajas? Por supuesto que no. Sin embargo, estos eran alimentos espirituales muy preciosos para la tribu, y el anciano preferiría morir de hambre que endirarlos, como estas personas que estaban dispuestas a quedarse aquí y morir. Después de pensarlo detenidamente, Xiao Xuan decidió dejarlos por el momento, y cuando regresara llamaría a algunas personas para que vinieran y trajeran de vuelta los restos de los antepasados y la historia que era importante para la tribu. Había demasiadas cosas, y eran demasiado preciosas. Con Xiao Xuan solo y agregando Chacha, no se garantizaría que todas estas cosas permanezcan intactas una vez que regresen. Si se encontraran con una bestia feroz, sin la ayuda de otras personas, era posible perder todo lo que intentaron traer de vuelta. Este riesgo no se podía correr. La fuerza excéntrica que existía en la cueva ha desaparecido y puede que no vuelva a aparecer. Su deber de vigilancia se ha completado. Debido a la desaparición de la fuerza, otras criaturas podrían entrar para destruir los restos ancestrales y esa preciosa historia. Por lo tanto, antes de que Xiao Xuan se fuera, puso algunas trampas en la cueva y fue al bosque para encontrar muchas plantas resistentes a los insectos para rociar en el agujero. Para obtener estas plantas resistentes a los insectos, Xiao Xuan tuvo que luchar contra un oso gigante, haciendo que los huesos de sus brazos casi se rompieran. El oso gigante era mucho más grande que los dos que había visto en el antiguo refugio. Efectivamente, cuanto más grande es el bosque, más feroz es la bestia. Después de lidiar con las cosas dentro de la cueva, Xiao Xuan se fue y fue en la dirección que Chacha le había indicado. El objetivo original, esta vez, era comprobar la piedra que Chacha encontró, sin esperar que hubiera una cosecha inesperada. No fue un viaje perdido. Más de la mitad de la piedra que Chacha encontró estaba incrustada en la pared de la montaña, que tiene un color ligeramente diferente al de sus alrededores y tiene mucha dureza. Había marcas de varios animales u otros fenómenos naturales en la piedra, como arañazos, marcas de aplastamiento, etc. Pero esta piedra era rara. Buena ubicación. Cosas geniales. Xiao Xuan tardó un tiempo en desenterrar la piedra. La dureza de la roca era buena, al menos una piedra de alto nivel. Era lo suficientemente grande como para pararse en el suelo. Se estima que tiene casi 2 metros de altura y 1 metro de ancho. Oblongo. Xiao Xuan trató de probarlo. Cuanto más iba, más dura era la piedra. Una piedra de alto nivel no era fácil de encontrar, aunque no era rara. Sin embargo, cuanto mejor era la piedra, a Xiao Xuan le preocupaba si, tal vez, el núcleo de esta piedra pudiera alcanzar el nivel más alto. Se había quedado sin existencias a mano, así que debería conseguir más piedra buena para llevar de vuelta a moler en herramientas. Era más pesada que la piedra promedio, pero con la fuerza dominante de la tribu Flaming Horns,
Xiao Xuan podía cargar la piedra mientras caminaba, incluso mientras trotaba. Pero su velocidad en las montañas era mucho menor. A veces cuando encontraba algo complicado, Xiao Xuan tenía que dejar caer la piedra primero, luego buscar una oportunidad para volver más tarde. Llevar la piedra de vuelta fue una experiencia realmente difícil, pero encontrar una pieza de piedra como esta valió la pena. Se necesitó mucha fuerza para cargar la piedra. Todavía tenía que mantener suficiente fuerza física para lidiar con todo tipo de posibles incursiones a su alrededor. Por lo tanto, Xiao Xuan no tuvo tiempo de estudiar la adivinación de cuerdas. Cargando una pieza de piedra pesada en los primeros días, todavía no podía adaptarse. Más tarde, se acostumbró y a veces usaba la piedra como escudo para bloquear el ataque de esas bestias feroces. Ahora, el peso que podía soportar era cada vez mayor. Su tiempo se pasaba así: caminar y luego detenerse. Cuando Xiao Xuan regresó a la tribu, había estado fuera durante los últimos 29 días. Xiao Xuan no esperaba estar fuera tanto tiempo. Dijo que esta salida no era una cuestión de 3 o 5 días, pero nunca pensó que costaría casi 30 días. Chacha voló desde el aire. Unas pocas llamadas llegaron a Xiao Xuan. ¿La tribu tiene visitantes? Xiao Xuan pensó. Era la tribu Wanxi, pero no parecía haber una guerra. Después de hacer un gesto para que Chacha continuara prestando atención a la situación en el aire, Xiao Xuan descansó un poco. Luego, levantó la piedra en un brazo, la otra mano agarrando la presa muerta, y fue a la tribu. La presa era una pitón, de casi 20 metros de largo. Xiao Xuan se encontró con ella la mañana en que se despertó para buscar comida. Casi lo atacaron sigilosamente, y le tomó algo de esfuerzo y tiempo conseguirlo. Pensando que debería poder regresar a la tribu antes de que oscureciera, no tiró esta pitón, sino que la arrastró de vuelta por la cola de la serpiente. Había muchas serpientes más grandes que esta en el bosque. Xiao Xuan había visto algunas de más de 30 o 40 metros de largo, pero esas Xiao Xuan siempre había tratado de evitarlas primero. No los provocan antes de estar completamente preparados. Cuando llegaron a la frontera, se encontraron con los soldados que estaban apostados allí. Ah, Xuan, por fin volviste. ¿Tu cosecha fue buena esta vez? Dijo un guerrero mientras miraba lo que Xiao Xuan arrastraba. Ok, ¿qué tal la tribu ahora? ¿Venía alguien? Preguntó Xiao Xuan. ¿O has estado fuera demasiado tiempo y no lo sabías? El soldado pensó. Luego su voz fue ligeramente más baja cuando dijo: Hubo algunas personas que han oído decir que los visitantes eran de las grandes tribus de la región central. Ninguno de los cazadores recientes ha salido. No me extraña que no me haya encontrado con ninguno en el camino. Resulta que todos no fueron a cazar. Xiao Xuan luego les preguntó sobre el asunto con esta gente de la región central. No sé por qué, así que debes preguntarle al chamán y al jefe. Sin embargo, creo que esas personas no eran agradables a la vista, y cada una parece un cielo largo. El hombre hizo un puchero. Después de escuchar lo que dijeron, Xiao Xuan fue a la tribu. Ahora que el sol se estaba poniendo, tenía que darse prisa para volver, y también ponerse al día con la cena. Después de comer esa mañana, para darse prisa, no se había detenido a mitad de camino, excepto por un breve descanso 2 veces. La tribu parecía haber cambiado un poco desde que se fue. Las hojas de los árboles se volvieron más densas, había algunas tierras de cultivo no muy lejos. Las plántulas de los campos habían crecido más altas, y solo era una punta cuando se fue. Debido a que llevaba la piedra y arrastraba la presa, Xiao Xuan no fue directamente al área concurrida, y dio la vuelta un poco. En este momento, muchas personas sin trabajo habían regresado, por lo que Xiao Xuan no había pasado por muchas. Caminando, Xiao Xuan escuchó a alguien hablando frente a él. La voz era muy extraña y eran más de una. Por desgracia, como dije, esta tribu fue Menghorns. De hecho, no era tan exagerada como dicen los demás. QC y Su también dijeron que son muy poderosos, pero no lo creo. Sí, cuando escuché esos rumores, pensé que eran como monstruos. Pero al verlo realmente ahora, estoy muy decepcionado. Dijo una voz femenina suave. No hay nada especial con un poco de fuerza. ¿Cuál era el gran punto de la fuerza? ¿Puedes matar a alguien con una piedra? El hombre no pudo evitar reírse.
Los demás también pensaron que era gracioso y se rieron. El hombre continuó. ¿Cómo crees que pueden luchar con una piedra? ¿Así? ¿O es así? Oye, realmente he visto esto antes, ja, ja, ja. Sin embargo, pronto descubrió que la risa de todos se había detenido. El ambiente era un poco extraño. Escuchó una voz cercana detrás de él, pero no le importó incluso si la gente de la tribu Cuernos de Fuego lo escuchó. ¿Qué importa? No tiene miedo. Sin embargo, vio que todos tenían expresiones rígidas, como si vieran algo increíble. Notó que la persona con la que tenía buenas relaciones le guiñó un ojo, indicándole que mirara hacia atrás. La puesta de sol cayó en la posición delantera, por lo que no pudo ver desde la sombra quién era la persona detrás de él. Pensando si debía darse la vuelta, escuchó una voz detrás de él. Oye, estás bloqueando el camino. Xiao Xuan miró el camino frente a él, que estaba lleno de gente con una variedad de plumas coloridas. De pie en la postura de un mono sosteniendo una sandía, pensó. ¿De dónde salieron estas cosas tontas? La persona que bloqueaba el camino se dio la vuelta, y lo primero que vio fue una gran piedra. La presión de eso fue tan grande que no pudo evitar moverse hacia un lado. Xiao Xuan, que había llevado la piedra y arrastrado la serpiente mientras viajaba a casa, barrió a las varias personas presentes. Como no encontró nada interesante, decidió ignorarlos y esperar hasta que hubiera comido. De todos modos, estas personas seguirían quedándose en el área. Tenía mucha hambre ahora, así que solo estaba considerando seguir adelante para poder comerse la serpiente, o tal vez, cocinarla. Mirando a la persona que se fue sin preocupación, los pocos jóvenes se quedaron en silencio por un rato, hasta que una persona preguntó. ¿Quién era esa persona que acaba de pasar? Los demás no respondieron. Tampoco lo sabían. Solo tienen una idea en este momento. Al verlo, el hombre de ahora parecía tener la misma edad que ellos, y su fuerza era grande, como si lo que llevaba no fuera una piedra grande, sino solo un cubo, y en la otra mano no fuera una serpiente grande, sino un pez muerto, y su ritmo bastante rápido.